Vamos entonces a hablar del uso del eco en la evaluación de pacientes con prótesis mamaria. Cada día nos llegan más pacientes, más jóvenes, con colocación de prótesis. Recordar que hay varios tipos de prótesis, es importante saberlo, aunque generalmente la gran mayoría de pacientes desconoce el tipo de prótesis, pero bueno, que existen unas unicamerales, otras bicamerales, los expansores de Becker, utilizados generalmente en los pacientes que han tenido cirugía oncológica, y que también hay unas prótesis que tienen superficie rugosa, son texturizadas, y entonces, bueno, ellas tienen ciertas características de la superficie. Son estructuras anecoicas, es importante definir la cápsula, que la vamos a poder apreciar. Es normal que hayan suaves ondulaciones en la misma, esto no es indicativo de patología. En algunas ocasiones inclusive puede haber pequeñas calcificaciones lineales periféricas a la misma, y es normal que encontremos a veces pequeña cantidad de contenido anecoico periférico a la prótesis, ya lo vamos a mencionar con un poquito más detalle, y es frecuente la reverberación anterior o proximal. Con respecto a la localización, de forma breve, pueden ser retromamarias o pueden ser retropectorales. Entonces, la prótesis retromamaria, como bien lo dice, es retroglandular o retrofacial. Está ubicada entre el tejido mamario y el pectoral mayor. Y si la prótesis es retropectoral, ella está posterior al pectoral mayor. Se dice que tiene un menor porcentaje de formación de cápsula fibrosa, que tiene desde el punto de vista en la evolución en el tiempo, se mantiene su forma mejor, ya que la misma estructura muscular contribuye a mantener la forma de la misma. Entonces, eso es algo que nosotros, a veces la paciente lo desconoce, pero nosotros estamos en capacidad de visualizarlo, ¿verdad? Nosotros ya hemos hablado, piel, celular subcutáneo, el tejido mamario, la grasa retromamaria, vemos el músculo y entonces vemos la prótesis. Acá igualmente en otro corte, tejido mamario, el tejido muscular, la cápsula de la prótesis. Si tenemos dudas, la mejor manera o el mejor sitio para ir es hacia los cuadrantes superiores con respecto al borde superior de la prótesis, y entonces nosotros vamos a visualizar el pectoral en toda su extensión y podemos apreciar cómo el mismo se extiende anterior a la prótesis, ¿verdad? En caso de duda, esto ayuda bastante, y sobre todo que pacientes muy delgadas, con escaso celular subcutáneo, a veces el músculo se adelgaza tanto que es difícil definirlo, pero a este nivel siempre vamos a poder determinar eso. La prótesis retromamaria, a diferencia, entonces vamos a ver el tejido mamario, la grasa, y entonces encontramos la prótesis. Nos vamos hacia el cuadrante y vemos cómo el músculo se extiende posterior a la prótesis, ¿verdad? En comparación con el otro. Aquí, en este corte, en la porción central de la mama, vemos piel, tejido mamario, e inmediatamente posterior a este visualizamos la prótesis. Esto se trata entonces de una prótesis retromamaria. Podemos comparar. Este es el músculo, el pectoral mayor, y vemos cómo él se extiende anterior a la prótesis. Acá él va posterior a la prótesis. Otro ejemplo, lo ven más claro, la definición del pectoral y su ubicación con respecto a la prótesis. El exudado de gel corresponde a pequeña salida de gel a través de la membrana, que aparentemente está íntegra, y generalmente es así. Esto puede ocurrir por el tiempo, que aumenta la permeabilidad de la membrana y permite esta pequeña cantidad. Lo importante es que es algo mínimo y debemos manifestárselo a la paciente para que ella esté consciente de que eso está ahí. Y en ausencia de otra cosa, pues simplemente, si tenemos dudas, un seguimiento a corto plazo para ver si esto aumenta o no. ¿Cómo lo vamos a ver? Vamos a ver la prótesis, vemos el borde de la prótesis y entonces vemos escaso contenido anecoico periférico a la prótesis.
En ocasiones vemos estas pequeñas ondulaciones que hace la prótesis y entonces es a ese nivel donde tiende a ubicarse este líquido. Y si nosotros ejercemos ligera presión, inclusive podemos ver a veces que el mismo se desplaza. Esto realmente es un hallazgo, reforzar que es un hallazgo normal y se deja allí. Tener en cuenta la presencia de artefactos es bastante común a este nivel y lo característico es que van a ser líneas paralelas a la piel, paralelas al transductor. Es el fenómeno de reverberación. Entonces, tenerlo presente. Esto nosotros podemos con los settings ayudar a esto, pero siempre debemos mantener o estar seguros de que estamos viendo la superficie de la cápsula, ¿verdad? Y las vamos a ver de esta manera. Y ustedes ven que son líneas similares que se repiten a todo lo largo de nuestra imagen. Pues es un artefacto y no corresponde a patología. Las prótesis tienen complicaciones, que estas pueden ser tempranas y tardías. Las complicaciones tempranas generalmente se van a relacionar o estar en relación con el procedimiento quirúrgico. La presencia de hematomas, de seromas, pueden ser serohematomas, y los procesos infecciosos, la formación de abscesos. ¿Cómo vamos a encontrarlos? Bueno, vamos a ver la presencia de un gran contenido, generalmente anecoico en el caso del seroma, con escasos grumos o ausentes, entre la pared y la prótesis. Acá en este ejemplo podemos inclusive delimitar el músculo y si ustedes aprecian vemos que hay una pérdida en la continuidad del mismo. O sea que este hematoma probablemente condicionó una parcial ruptura de este músculo, lo que implica que aunque lo drenemos va a modificar el resultado final de esa mama y probablemente pues en este caso hubo necesidad de reintervenir para reparar la alteración de la pared muscular. El mismo ejemplo, vemos la prótesis, y vemos piel, hay discreto engrosamiento de la pared, pero es un procedimiento quirúrgico reciente, entonces hay un poquito de edema, y el contenido anecoico. Generalmente estas pacientes presentan con un aumento de volumen brusco de la mama y el hallazgo ecográfico es ese. Esta es otra paciente que acude ya que ella siente un aumento de volumen que va a lo largo de la pared external y ella hizo un hematoma que disecó y se ubicó a lo largo de pared external, simplemente corresponde a lo mismo y nosotros hacemos el seguimiento para ver que hay continuidad con el área quirúrgica con las prótesis más hay integridad de la prótesis. Otro ejemplo. Entonces son estructuras anecoicas que muchas veces podemos continuar con el área quirúrgica. Es allí donde tienden a tener mayor volumen, aunque puede ocupar toda la periferia de la imagen. La presencia de grumos o engrosamiento en las paredes de estas zonas, pues ya nos pueden llevar a pensar en la posibilidad de que haya complicación con proceso infeccioso o sangramiento. También la clínica nos ayuda. Y aquí vemos que a pesar de que el contenido es predominantemente líquido, hay pequeños tabiques en el interior de estas imágenes, de estas zonas de colección. Un altísimo porcentaje de estas, aunque no haya clínica de infección, generalmente hay alguna bacteria asociada, que muchas veces el mismo paciente mantiene bajo control en cuanto a lo que es la clínica de proceso infeccioso, pero cuando se hace cultivo de estos líquidos, que siempre lo hacemos cuando hemos tenido la oportunidad de hacer las funciones, en un altísimo porcentaje hay alguna bacteria presente. Y ustedes pueden apreciar aquí cómo estos son tabiques finos que están flotando en el interior del líquido. El seromatoma, entonces ya vemos un componente cogénico en el interior que puede estar con nivel y pues simplemente ya no decimos que se trata de un seroma, sino que hay un serohematoma y la evolución del mismo a veces se drena o se espera que haya mayor licuefacción para drenar el contenido. Proceso infeccioso, entonces ya vamos a ver cambios más
grotescos, engrosamiento del celular subcutáneo, cambios a nivel del tejido adiposo, del tejido mamario y las zonas de colección. Grave ha sido que en estas pacientes hemos tenido hasta Escherichia coli y con muy malos resultados simplemente con el tratamiento médico porque esto tiende a disecar y muchas veces se ubica en la porción posterior y ellas recidivan con su colección, por lo cual los cirujanos, sobre todo los plásticos, prefieren retirar las prótesis, hacer una buena limpieza y esperar un tiempo prudencial para volverla a colocar. En muchas ocasiones las pacientes quedan con una mama con una prótesis y la otra sin prótesis por un periodo de 6 meses que ellos esperan que haya una regeneración, reevaluar y decidir si se vuelve a colocar la prótesis o hay que esperar un tiempo mayor. Complicaciones tardías son relativamente frecuentes y lo más común es la contractura capsular o llamado encapsulamiento. La herniación, el transudado, que este puede aparecer en cualquier momento, puede ser que esté desde el principio o aparecer en forma más tardía, porque como les dije, al ser un aumento en la permeabilidad de la prótesis por envejecimiento de esta comienza a permitir que haya pérdida de líquido. La ruptura de la prótesis que puede ser intra o extracapsular, esto por supuesto en las prótesis bicamerales, va a ocurrir en las otras no. Migración de este material a los ganglios o a distancia. Los síntomas son inespecíficos, dolor, sensación de quemazón, sensación de ardor, puede haber la nodularidad o masa, pueden haber contracturas y una deformidad o asimetría entre las mamas. En el caso de la contractura capsular, se considera o se cree que el cuerpo genera una respuesta a este cuerpo extraño, porque la prótesis es un cuerpo extraño. Alrededor de la misma se hay una reacción cicatricial fibrosa y esto va a generar la contractura. Vamos a hablar de contractura cuando hay dolor. Por eso inicialmente les dije, es normal que veamos leves ondulaciones, pero si la paciente refiere dolor y nosotros vemos el hallazgo de estas ondulaciones, entonces comenzamos a referirnos a ellas como contractura capsular. Baker las clasifica desde grado 1 hasta el grado 4. En la grado 1, donde la contractura es imperceptible, son asintomáticas. En el grado 2, la prótesis está ligeramente indurada, pero la apariencia es relativamente normal. En la grado 3 ya hay cierta deformidad y en la grado 4 es donde hay dolor o sensación de quemazón, que es algo que la paciente refiere con bastante frecuencia. Entonces, grado 1, asintomática, las pacientes acuden para un control de rutina y nosotros como hallazgo vemos estas ligeras ondulaciones que generalmente reportamos y le manifestamos a la paciente. ¿Para qué? Para que ella esté pendiente de si hay modificación en estas, porque muchas veces vemos que con el tiempo ellas tienden a aumentar. En otras pacientes permanecen así a lo largo del tiempo. En el grado 2 quizás hay un poquito más de deformidad, pero el paciente sigue siendo asintomático. Ya en el grado 3 esta es más acentuada y llegamos al grado 4 donde la paciente a veces manifiesta o viene, su motivo de consulta es por dolor. Con altísima frecuencia estas son pacientes que tienden a hacer mucho ejercicio. Y entonces el estar haciendo actividad o ejercicios de pectoral, de pecho, de hombros, generan esta contractura en este músculo sobredistendido que están trabajando. Igual que madres con niños pequeños por el hecho de tener que estarlos cargando y la actividad muscular que se ejerce a ese nivel. Es una relación que hemos encontrado en este tipo de pacientes. Otro ejemplo, y entonces ustedes pueden ver, ahí no hay pérdida real de líquido, una mínima cantidad, pero vemos que existe una deformidad importante de la prótesis, que es clínicamente inclusive a veces palpable y visible. Dolor, sensación de quemazón y sensación de masa es una tríada pues, que es bastante constante en este tipo de pacientes. La ruptura, dijimos, puede ser intracapsular o extracapsular. Intracapsular cuando
El derrame está dentro de la cápsula fibrosa. Inicialmente lo vamos a ver como una separación entre la membrana y la cápsula fibrosa, pero vemos que la membrana de la prótesis se mantiene intacta. En las fases posteriores o cuando es exagerado, entonces podemos ver la membrana plegada flotando en el interior. Vamos a ver líneas ecogénicas paralelas que se llama el signo de Linguini, el signo de la escalera. Y entonces nosotros vamos a ver una separación entre la pared, entre la cápsula y la prótesis. Que esta puede ser variable y puede adoptar el gel un componente ligeramente ecogénico en forma difusa, pero nosotros vemos aquí, si ustedes ven, se ve la prótesis completica y vemos tanto la pared externa como la pared interna de esa cápsula. Ya acá vemos un mayor plegamiento de la cápsula, pero ella está entera. Es lo que se denomina el signo de la escalera. En las prótesis de solución salina, realmente esta no se rompe, sino que lo que ocurre es que ella, se vacía y disminuye de volumen la mama, se colapsa. Y la paciente lo que siente es que la mama disminuyó de volumen y hacemos el estudio y lo que vamos a encontrar es esta cápsula contraída y el líquido se desaparece porque como es solución salina el cuerpo lo reabsorbe. Diseminación extracapsular se reporta de un 11 al 23% de casos, generalmente porque al haber la deformidad las pacientes tienden a consultar de manera temprana. Aunque cuando hubo la crisis de las PIP en Venezuela tenemos alto porcentaje de pacientes que se colocan prótesis, tuvimos muchas pacientes que acudieron simplemente por el temor de que estuviera rota, más no porque tuvieran sospecha de que sus prótesis estuvieran rotas, con la sorpresa de que un altísimo porcentaje de ellas tenían prótesis rotas. Y entonces nosotros vamos a ver que este material ecogénico hay una localización, ¿verdad? Aquí está entre la cápsula y la prótesis y en la ruptura extracapsular, otro ejemplo de ruptura, vemos cómo, ¿verdad? La prótesis se ve completica, hay deformidad, irregularidad, sin embargo, no se mantiene la cápsula de la prótesis. La silicona libre, fuera de la cápsula, va a adoptar un aspecto variable. Generalmente es ecogénico, pero también puede presentar pequeñas zonas quísticas, entonces va a tener un aspecto heterogéneo. Ese aspecto ecogénico es el llamado tormenta de nieve, donde vemos como un borramiento, un velamiento de nuestra imagen ecográfica y marcadamente hiperecoico. Aquí hay otros ejemplos y vemos la presencia de las pequeñas zonas anecoicas en ese componente ecogénico que es el gel extravasado. El gel de silicona se ubica por fuera de la cápsula, provoca reacción a cuerpo extraño, formándose los llamados granulomas de silicona. Ya esto entonces, si nosotros nos encontramos con esto, ya decimos que hay una rotura extracapsular. Este contenido migra a los tejidos vecinos y lo más común es que lo encontremos en los ganglios linfáticos. Y es el llamado artefacto en Nevada también, tormenta de nieve. Y entonces nosotros vemos la mama contralateral con esta prótesis que se ve bien, que se define bien, podemos decir retropectoral. La otra prótesis de esta manera y fíjense en la axila esta cantidad de nódulos ecogénicos con su efecto de tormenta de nieve. Entonces aquí hubo una ruptura extracapsular. Otro ejemplo, vemos que hay mayor componente ubicado hacia los cuadrantes superiores o superinternos o inferiores, pero ya se desplaza fuera de la cápsula. Otro ejemplo, y la formación de los pequeños siliconomas. Aquí vemos la prótesis, vemos la cápsula, sin embargo en la mama vemos que hay pérdida de esta, ya irregularidad completamente total, y entonces ya nosotros vemos cómo el material se ubica,
ecogénico bien definido y se va desplazando fuera de la posición de la cápsula fibrosa. Formación de pseudotabiques, y entonces vemos que el material está como zonas quísticas de diferente tamaño. Acá hay pérdida total y la cápsula totalmente colapsada. Vemos la cápsula, la pared anterior, la pared posterior y todo lo demás es material de la prótesis. En algunos casos hemos recurrido en prótesis muy luminosas para visualizar la pared posterior con un transductor convex y entonces vemos la definición de esta zona. En ocasiones este material genera una reacción fibrosa y formación de calcificaciones que los vamos a ver superficial al músculo y las vemos como calcificación en cualquier otra parte del cuerpo, zonas ecogénicas con atenuación posterior y disrupción de la anatomía. Entonces, el siliconoma tiene una apariencia variable, masas quísticas, nódulos sólidos isoecogénicos en tormenta de nieve. Esta paciente realmente acudió porque había un proceso infeccioso, tenía una masa indurada, enrojecida, dolorosa. Cuando hacemos el estudio ecográfico, evaluamos la región axilar y nos encontramos con estos pequeños siliconomas y comenzamos ya a evaluar en forma más detallada y conseguimos pues, que ella tenía una ruptura. Sin embargo, no fue la razón por la cual fue referida al estudio ecográfico. La localización más frecuente, periferia del implante. Otro problema que encontramos en la evaluación es aquellos pacientes que utilizan expansores de volumen, pero ya no las que se utilizan en los pacientes oncológicos, sino aquellos pacientes que se infiltran silicón en forma directa en el tejido mamario, generándose un gran daño. Lamentablemente nosotros esto lo estamos encontrando en pacientes jóvenes, pacientes adolescentes, ¿verdad? Que porque la amiga le dice o el instructor o X le recomienda que para tener una mama durita, firme, pues existe este otro procedimiento que es de menor costo, lamentablemente a veces no consultan y cuando acuden nosotros vemos que hay una pérdida total del tejido mamario, pérdida total de la arquitectura, pero el tejido mamario evidentemente está ahí, simplemente que el silicón, y peor un caso que tuvimos que fue una mastectomía total, a ella le habían colocado parafina. El estudio del material demostró que era parafina. Entonces esto es grave y pues al igual que las prótesis, él también migra y vemos las zonas o los siliconomas o parafinomas, no sé cómo lo llamaríamos, pero estas masas a nivel axilar y entre los pectorales. ¿Okay? Otro ejemplo, no solamente van a ser ecogénicos, en otras ocasiones, y esto lo hace generalmente es el silicón, este aspecto quístico, mixto. Esto mismo puede generar procesos infecciosos asociados por reacción de cuerpo extraño de manera repetitiva. Colecciones periprotésicas pueden ocurrir de origen inflamatorio. Vamos a ver líquido entre la prótesis y la cápsula. Puede haber una fisura o una ruptura, a veces es difícil, puede ser residual o recidivante en pacientes. Entonces, esta paciente tenía el antecedente de una ruptura, se le habían colocado prótesis, ella sentía zonas induradas, bastante ansiosa, y cuando hicimos el estudio ecográfico vimos estas zonas mixtas, pues una reacción fibrosa que ocurrió periférico a la prótesis, porque por más que se limpie bien y trate de eliminar el cirujano, siempre queda cierta cantidad de material que se infiltra dentro del tejido, ya sea el tejido graso, el tejido muscular, y genera estas respuestas fibrosas. Aquí vemos pequeña cantidad de líquido, una colección serosa normal y vemos cómo esta se extiende hacia la cicatriz, hacia piel y grumos, irregularidad de la pared en relación con una complicación postoperatoria. Hacemos el drenaje de estos, muy parecido a lo que el doctor ya describió. En ocasiones
conseguimos este líquido de aspecto ceroso, casi siempre ligeramente amarillento. En otros casos hemos tenido que este puede aparecer de tipo hemorrágico, ¿no? Y pues esto se lo describimos al cirujano y son ellos quienes manejan estas pacientes. En ocasiones hemos tenido, y es la razón por la cual ellos nos dicen o insisten mucho en que hacemos control. Si esto no reduce posterior al tratamiento, no mejora en lapsos cortos de 21 a 30 días, generalmente ellas van a cirugía. A veces ha sido la presencia, nos ha referido el cirujano, de microfibras que han quedado como de la gasa con la que han limpiado, con la que han secado, y basta que haya un hilito y eso está generando una respuesta de tipo inflamatoria continua que contribuye. Otras veces han sido procesos infecciosos, la gran mayoría en nuestra experiencia. La herniación de la prótesis, esta puede ser focal, se puede palpar como un nódulo, no está necesariamente asociado a ruptura de la membrana, sino que es el músculo y es un defecto focal en la continuidad de la cápsula fibrosa. Entonces, pues aquí nos valemos, como en otras partes del cuerpo, de las imágenes comparativas y nosotros podemos apreciar cómo en la mama izquierda nosotros vemos la anatomía conservada, piel, celular subcutáneo, tejido mamario y la prótesis. Sin embargo, en el otro lado, pues se desapareció el tejido mamario, simplemente hubo un desplazamiento porque esta prótesis se desplazó de su posición retropectoral y la estamos viendo así y la paciente la siente como una deformidad. Otros ejemplos son las zonas focales. Con mayor frecuencia ocurre en la región retroareolar y en los cuadrantes inferiores, que corresponde con la zona de la cicatriz y en la zona donde hay mayor adelgazamiento del pectoral por sobredistensión de las prótesis. Y entonces el hacer las imágenes comparativas ayuda bastante a confirmar nuestra sospecha. La ecografía pues es muy útil porque permite confirmar o descartar una ruptura y además evaluar si hay una migración a distancia al definir nosotros si esto es intra o extracapsular. No olvidar que aunque nos vengan por la prótesis, tenemos que examinar el tejido mamario. ¿Por qué? Porque puede haber asiento de patología que a lo mejor la paciente desconoce y nosotros vamos a encontrar. Entonces debemos, en primer lugar, aunque tengamos la sospecha de que es una patología de la prótesis, lo primero que tenemos que hacer es nuestra evaluación de la mama, evaluar la integridad del tejido mamario. Luego la integridad de las prótesis y entonces nosotros vamos a descartar si hay una patología relacionada con la misma, confirmar. Una paciente que es referida, le hicieron su estudio con sus maniobras de Ekland en la mamografía, unas mamas densas, las envían para el estudio ecográfico y nosotros vemos que esta paciente pues tenía tanto lesiones quísticas como lesiones sólidas múltiples, una leve ondulación más evidente en una de las mamas que en la otra, pero fuera de eso su prótesis estaba íntegra. En esta otra paciente la envían porque hay este velamiento con respecto a la prótesis, no se sabe qué está ocurriendo. Cuando hacemos el estudio ecográfico, ante la sospecha de una posible ruptura, pues confirmamos con el eco esto al ver este velamiento o zona de tormenta de nieve. Otra paciente y aquí vemos cómo hay el músculo y vemos un componente ecogénico en caso de una ruptura intracapsular que adopta un patrón muy homogéneo. Sin embargo, ya aquí pues estamos ante la presencia de una patología de esa prótesis. La ecografía permite evaluar el tejido mamario y las prótesis, hacer un correcto diagnóstico de las complicaciones de la prótesis y seguimiento de las mismas para la conducta. Por lo tanto, consideramos un método de imagen con un resultado fiable e inmediato.